¿Hago la voluntad humana mía y la de otros carnales? ¿O hacemos en Cristo la voluntad de Dios? Dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si retrajeres del día Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, para que el tiempo que les queda de vida en este mundo lo vivan conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Basta ya de hacer, como en otro tiempo, la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, en malos deseos, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Yeshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Entiendan, sepan primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo soplados, movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu dice por medio del salmista: oh Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guíe y me lleve por el camino recto, Yeshua. El Señor Yeshua nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Yeshua dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ustedes conocen las instrucciones
que les dimos por el Señor Yeshua. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios no nos ha llamado a fornicación, corrupción e inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha estas enseñanzas no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto espiritual, y transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, pues, con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean locos, insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que hagas, practiques en Cristo el bien, sometiéndote por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados, que actúes como persona libre de lo malo, como servidor de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, con temor de Dios y honrando al Rey. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dios es el que en ustedes produce, activa así el querer, la determinación, como el hacer, la energía para trabajar, para cumplir su buena voluntad. La voluntad de Dios es que ninguno pague a otro mal por mal, antes que siga siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Que vivan por fe, siempre gozosos, orando sin cesar, dando acciones de gracias a Dios por todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en el Mesías Yeshua. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en Cristo sean reunidas todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el Dios de paz los haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por el Mesías Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
¿Me esfuerzo humanamente con otros carnales o nos esforzamos en hacer, por la gracia de Dios, en Cristo? Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con poder de hombres, ni con fuerza de armas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si Jehová no edifica la casa, en vano se esfuerzan, trabajando arduamente, con fatiga, los edificadores. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde, para comer un pan de ansiosa labor y dolor, porque Dios concede el sueño a sus amados. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate, hazte fuerte en la gracia que es en el Mesías Yeshua. Somos servidores del Mesías, por tanto nos basta su gracia, pues su poder se perfecciona plenamente en nuestra debilidad. Nos gloriamos no en nuestras propias fuerzas y esfuerzos personales, sino que reconocemos que somos débiles para que el poder de Cristo more, crezca y se manifieste en nosotros. Hermanos míos, velen, permanezcan firmes en la fe, obedeciendo la doctrina de la fe. Sean hombres maduros y esfuércense, fortalézcanse, sean fuertes en el Señor. Esforcémonos, prosigamos practicando, promoviendo todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. En la carta a los Efesios, Pablo exhorta a la Iglesia: hermanos míos, esfuércense, sean llenos de poder, háganse fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo da ejemplo a la Iglesia: todo lo puedo en Cristo, quien me da las fuerzas con su poder. Hermanos, no pienso que yo mismo sea perfecto en Cristo, que lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en el Mesías Yeshua. Así que todos los que son espiritualmente maduros en Cristo debemos tener este modo de pensar, esforzándonos y haciendo en Cristo por el Espíritu. En la carta a los Gálatas, Pablo le escribe a esa congregación de hombres insensatos, desobedientes y rebeldes, que habían recibido el Espíritu Santo por oír con fe. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con sabiduría y con esfuerzos humanos. La elección de Dios no resulta del que quiere, ni del que corre, ni del deseo, ni de la voluntad
del esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia en Cristo. Pablo reconoce esto ante las iglesias, escribiendo: por la gracia de Dios soy lo que soy en Cristo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos gloriamos en el Mesías Yeshua y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Anden fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu de poder, de fuerza, de amor ágape y de dominio propio. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por esfuerzos humanos, para que nadie se gloríe. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate, hazte fuerte en la gracia que es en el Mesías Yeshua. Esfuércense, sean solícitos, fervientes por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza en Cristo Jesús. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido en Cristo un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los que quieran, repitan tras de mí esta rema. Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos míos, esfuércense en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén.